Seguimos avanzando en el mundo ahora aquí en France 24 para traerles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Donald Trump recibió hoy nuevamente en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una reunión a puerta cerrada. Se espera que el premier israelí presione a Trump para que incluya en las conversaciones el programa de misiles balísticos de Irán, algo que para el gobierno iraní es innegociable. Y con marchas en toda Irán, miles de simpatizantes del gobierno conmemoran el aniversario número 47 de la Revolución Islámica. Las manifestaciones se dan tan solo un mes después de una brutal represión contra movilizaciones opositoras que causó la muerte de miles de personas. Y en torno a 2.500 agricultores han protestado en el centro de la ciudad de Madrid en contra de las políticas agrarias de España y de Europa, especialmente del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Pedro Sánchez ha defendido el acuerdo como una extraordinaria noticia. Y en directo a hoy nos vamos hasta Guatemala. Allí el gobierno de Bernardo Arévalo pone fin al programa de médicos cubanos, un convenio de casi 30 años por el que Cuba recibía valiosos ingresos para su economía. Todo en un contexto de creciente presión de Donald Trump sobre varios países que tienen vínculos con la isla. Esto va a ser en minutos, pero primero vamos con el informativo. Pues vamos a abrir con noticias de la reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Se trata de un nuevo encuentro entre ambos líderes que en esta ocasión se produce a puerta cerrada. Además de discutir sobre Gaza y el programa nuclear de Irán, se espera que Netanyahu presione para abordar el programa de misiles balísticos iraníes, algo que para Teherán es innegociable. Vamos a ir precisamente hasta Washington con nuestra compañera Natalia Cabrera. Natalia, muy buenos días. El primer ministro israelí llegó a la Casa Blanca, pero de manera discreta. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora en Washington? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Pues es el despliegue máximo de seguridad aquí en la capital estadounidense. En efecto, llegó por el costado de las oficinas Eisenhower, que son las oficinas justamente de la Casa Blanca, y llegó en una caravana muy corta desde la residencia Blair House, que es el lugar donde se quedan los invitados, los jefes de Estado y los invitados de honor cuando a los presidentes de Estados Unidos. Es un trayecto muy corto, apenas de 2 minutos, y ingresó entonces por la puerta sur de la Casa Blanca sin que esto necesariamente signifique que no son desplegados todos los honores para recibirlo, sino que se está buscando algo más de discreción. Adicionalmente a esta discreción que se estaba buscando, aparentemente hay un gran despliegue de policías, e incluso fue posible ver francotiradores a nivel del piso en los alrededores de la residencia Blair House. También hay que decir que mientras el primer ministro israelí llegaba aquí a la Casa Blanca, en las afueras, en las inmediaciones, había y hay, se registran en este momento algunas manifestaciones de ciudadanos que tienen banderas palestinas y que están pidiendo pues justamente otro tipo de acuerdo y de negociación. Ya ha adelantado tanto el presidente Donald Trump, Netanyahu y su enviado especial Steve Witkoff, aunque al parecer, como se ha reportado a la prensa, no es el principal tema sobre la mesa en este encuentro de hoy. Bueno, Natalia, hasta ahora, ¿qué se sabe del encuentro entonces y en qué contexto se está dando esta nueva visita del premier israelí? Bueno, justamente el principal tema sobre la mesa es, por supuesto, Irán. Desde la perspectiva israelí, especialmente desde la prensa israelí que hay muchas personas integrantes aquí en la Casa Blanca, lo que se dice es que Netanyahu viene justamente a presionar para que se le incluya en algunas de estas negociaciones que ya tienen lugar por parte de integrantes de una delegación de Estados Unidos, estas negociaciones indirectas en Irán, en Omán con Irán, y en este sentido, pues para lo que se interpreta, Trump se ha hecho difícil de esto por la relación cada vez más cercana que tiene con los países del Golfo, especialmente con Arabia Saudita y con Qatar. Así que pues Netanyahu hace frecuentemente estas visitas a la Casa Blanca. También se reunió recientemente a finales del año pasado con Trump en Mar-a-Lago, en Florida, justamente para
buscar esta reafirmación por parte de Estados Unidos de que sigue contando con su apoyo, y justamente también entre lo que se conoce es que Netanyahu está presionando para que en estas negociaciones de acuerdo nuclear se incluya poner fin completamente al plan de enriquecimiento de uranio por parte de Irán, y así como sacar del país las reservas que ya existen y, por supuesto, el plan de desarrollo de misiles balísticos. Esto consideran que no es negociable, y por esto también se lleva a cabo esta reunión a puerta cerrada, porque pues se llevan a cabo estas delicadas discusiones, y el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca está pareciendo querer controlar la narrativa, porque esto ha tenido algún impacto y genera algunas divisiones dentro del Partido Republicano por este apoyo irrestricto también a Israel por parte de Estados Unidos, mientras que hay algunos sectores que cuestionan que se haya hecho elegir justamente, y que uno de los lemas de su campaña fuera que no iba a iniciar con las guerras y que más bien iba a terminarlas, y pues este objetivo pues se ha visto difícil de obtener como tal en varios casos, lo cual ha generado también algunas controversias para él, y que no cuente aparentemente con el apoyo de algunas personas con las que sí contaba al inicio de su mandato. Pues Natalia Cabrera con el reporte desde la Casa Blanca, muchas gracias. Nosotros seguimos en Irán, que este miércoles conmemora el 47 aniversario de la Revolución Islámica, con miles de personas en las calles. Las opiniones de los asistentes estuvieron divididas respecto al leve acercamiento entre Washington y Teherán, mientras ambas partes se muestran aparentemente abiertas al diálogo. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. Solo unas semanas después de uno de los episodios más violentos desde su creación, la República Islámica celebró el aniversario número 47 de la revolución. Miles de personas salieron a las calles de Teherán para conmemorar la fecha. En medio de los ríspidos acercamientos con Estados Unidos, los puntos de vista están divididos. Sí, no estamos a favor de la guerra, estamos a favor de las negociaciones. Pero si van a imponer algo a nuestro país, por ejemplo, si dicen no tengan misiles, no tengan un programa nuclear, entonces de ninguna manera. No, definitivamente no estoy a favor de negociar con Estados Unidos, porque nunca cumplieron sus promesas ni acuerdos y siempre demostraron su hostilidad hacia nosotros. No creo que tenga sentido hablar con ellos. Luego de las manifestaciones de inicio de año que fueron brutalmente reprimidas y en donde murieron miles de personas, muchos actores presumen de una supuesta debilidad de la cúpula estatal, entre ellos Israel. Pero Teherán no ha cambiado mucho su posición de cara al exterior. Hasta ahora ha señalado que podría llegar a un tipo de acuerdo para reducir su programa nuclear, pero no para eliminarlo por completo. Según el presidente iraní, la República Islámica no cederá ante la presión. Nuestro país no cederá ante sus exigencias excesivas. Nuestro Irán no cederá ante la injusticia ni la agresión, pero seguiremos colaborando con todas nuestras fuerzas con los países vecinos para traer paz y tranquilidad a la región. Los problemas de la región pueden ser resueltos por quienes viven en la región. Dicho eso, la nación se muestra abierta a la diplomacia mientras intensifica su represión para controlar el plano interno. Mientras tanto, Donald Trump dijo que evaluaría enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente, justo cuando dialoga con la nación persa. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan hizo 2 nuevos nombramientos ministeriales. Por una parte, ha nombrado a un nuevo ministro del Interior. Por el otro, en una polémica decisión, puso como titular de justicia al fiscal jefe de Estambul, Akin Gürlek. Él es jurista, artífice de gran parte de los encarcelamientos a la oposición. Nos lo cuenta Albert Naya. Según la oposición, una guillotina andante. Erdogan mandó un mensaje a la oposición nombrando a Akin Gürlek ministro de Justicia. El hasta ahora fiscal de Estambul fue anunciado en el Parlamento y esto fue lo que provocó imagen usual viniendo de las bancadas turcas y un nuevo ministro que agradeció a su jefe la recompensa a años de trabajo.
Quiero agradecerle al presidente que me confíe esta labor. Espero que sea beneficioso para nuestra nación. Vengo del mundo judicial y he servido como juez y fiscal por unos 20 años. 2 décadas que dieron para mucho. Gurlek encarna la imposición del silencio a la oposición y varios nombres propios dan fe de ello. Desde el líder procurdo Selahattin Demirtas a la presidenta del opositor CHP en Estambul, Canan Kaftangiolu. También han pasado por sus manos las sentencias al diario Sözcü o el asedio y encarcelamiento de varios miembros del colectivo de académicos por la paz. Erdogan sabe que no puede vencernos mediante acciones convencionales políticas. Como sabe que su partido no podrá vencernos, está planteando un golpe al futuro gobierno que vendrá y donde nosotros estaremos al frente. Y también al siguiente presidente que vendrá. Porque una de las mayores obras que Gürlek tiene en su hoja de vida es el encarcelamiento del líder opositor y alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. El entonces fiscal jefe de la megaurbe pidió 2.000 años de cárcel para el opositor en una recopilación de razones que ocupaban 4.000 páginas. Un caso que a İmamoğlu le valió su condición actual entre rejas y que a Gürlek le llevó al frente del Ministerio de Justicia. Vamos a España. Allí en torno a 2.500 agricultores protestaron en el centro de Madrid, especialmente en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. La manifestación contó con más de 360 tractores con lemas como "No a nuestra ruina" y "El campo español no se vende". Ante las críticas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que el acuerdo con el Mercosur es una noticia extraordinaria y ha prometido indemnizaciones a los agricultores que se vean afectados. Los precios están por los suelos, los costes de producción no dejan de aumentar y en el horizonte hay 2 torpedos en la línea de flotación. Uno es Mercosur, que nos van a meter en un mercado en el que no podemos competir con esos países porque no producimos de igual manera, y otro es la PAC. Un recorte planteado del 22% es totalmente inaceptable. Cambiamos de tercio, vamos a Canadá. Y se produjo un tiroteo masivo en una escuela de la provincia de Columbia Británica. Al menos 10 personas murieron, incluida la presunta atacante. La tragedia se convierte en uno de los peores tiroteos en el país en las últimas décadas. El primer ministro Mark Carney ha asegurado que todo el país está de luto y que están además con las víctimas. Bueno, obviamente es un día muy difícil para la nación. Padres, abuelos, hermanas, hermanos en Tumbler Ridge se despertarán sin un ser querido. La nación está de luto y está con ustedes. Canadá los apoya. Quiero agradecer y transmitir a varios líderes mundiales que se comunicaron directamente conmigo en solidaridad y compasión. En Estados Unidos, un oficial del gobierno informó que drones de cárteles mexicanos habían penetrado en el espacio aéreo estadounidense. Según esta fuente bajo condición de anonimato, el ejército consiguió desactivarlos y neutralizarlos. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó posteriormente que se reactivó el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional del Paso, en Texas, tras haber sido suspendido temporalmente. El gobierno mexicano dijo que no tenía información sobre el uso de drones por parte de los cárteles. Nos vamos ahora hasta Guatemala. Vamos con nuestro Directo A. Pues mientras Cuba atraviesa una fuerte crisis energética, en Guatemala el gobierno de Bernardo Arévalo pone fin al programa de médicos cubanos en el país, un convenio de casi 30 años por el que Cuba recibía valiosos ingresos para su economía. Una noticia que llega en un contexto de creciente presión de Donald Trump sobre varios países que tienen vínculos con la isla. Vamos a conectar con nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo. Andrés, ¿qué detalles se tiene de este anuncio del gobierno de Guatemala? Rodrigo, buenas tardes. Bueno, actualmente en Guatemala la Brigada Cubana cuenta con 412 profesionales de la salud, entre ellos 333 médicos en un convenio que representa una fuente de altos ingresos para Cuba. Ninguno de estos contratos de los médicos será renovado por el gobierno guatemalteco y paulatinamente se tendrán que estar yendo del país. Una decisión que sorprende y que sale a la luz
estamos apenas 12 días después de que Guatemala hubiera firmado un acuerdo comercial con Estados Unidos en el cual el presidente Bernardo Arévalo dijo ser un socio confiable y un aliado estratégico de Washington. Este anuncio de Guatemala de la salida de los médicos cubanos tiene como justificación un análisis técnico orientado a fortalecer el recurso humano nacional. En otras palabras, es sustituir a los médicos cubanos por médicos guatemaltecos, aunque en sectores del Congreso se prenden las alarmas de si Guatemala estará en la capacidad de reemplazar esa cobertura de salud que los cubanos han estado prestando por casi 30 años en las zonas más vulnerables, las zonas indígenas y las zonas más pobres del país. Y es que la primera misión de médicos de Cuba llegó a Guatemala en el año 1998, cuando se prestó ayuda humanitaria luego de ese paso devastador del huracán Mitch, y que ahora se van en un contexto de fuerte presión del gobierno Donald Trump sobre ciertos países que cooperan con Cuba, de manera que este año Guatemala se suma a otros países como Paraguay, Guyana y Bahamas, que se salen de esa lista estimada de más de 50 países donde Cuba tiene alrededor de 26.000 médicos que según Washington trabajan en condiciones extremas con explotación laboral y que sí representan para el gobierno cubano una suma de $4.900 millones al año. Bueno, y este anuncio se suma al hecho por Nicaragua también en días pasados de imponer visa a los ciudadanos de Cuba. ¿Qué sabemos al respecto de esta noticia también? En efecto, a partir de esta semana, ningún cubano podrá entrar a Nicaragua, otro país centroamericano, si no cuenta con una visa. Antes estaban eximidos de visa, y esta medida del orden migratorio le fue informada a todas las aerolíneas. Uno de los casos, por ejemplo, es el de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, que, sumado a la crisis de combustible en Cuba, a partir del 10 de febrero, reprogramó todos esos vuelos que suele tener en la ruta de Caracas, La Habana, Managua, una ruta tradicional que conecta Venezuela, Cuba y Nicaragua, y entonces la compañía dijo que se reprograman los vuelos debido a causas externas, causas que ni siquiera el gobierno nicaragüense, en el caso del visado a los cubanos, quiso explicar. Sencillamente fue una medida tomada por la Dirección de Migración y de Extranjería de Cuba, y esto representa para los cubanos un golpe muy fuerte en materia de migración, dado que Nicaragua era el único país de la región centroamericana donde los cubanos volaban para entrar al continente de manera que pudieran subir hacia el norte y cruzar la frontera de México y de Estados Unidos de manera irregular. Sin embargo, según los analistas, según los expertos, esta es una medida más de la dupla presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo para aliviar esa presión que sienten de parte de Donald Trump, porque otra de las medidas que se había tomado recientemente era la de liberar a decenas de detenidos, esto luego de la captura de Nicolás Maduro. Así que Nicaragua a partir de ahora le pedirá a los cubanos visados y busca de cierta manera hacerle un guiño o persuadir a Donald Trump de aliviar esa presión que sienten y que siente Nicaragua en el hemisferio occidental. Pues Andrés, desde Guatemala, muchas gracias por el reporte. Nosotros vamos ya con uno de nuestros reportajes. El 1 de enero de 2026, Bulgaria se convirtió en el 21º país en adoptar el euro como moneda oficial tras cumplir los criterios de Maastricht y completar un proceso de integración a la eurozona. El cambio marca el final de una larga historia con el lev, la moneda nacional desde 1881, cuya circulación concluyó el 31 de enero tras un mes de transición. Vamos a ver este informe especial de France 24. Enero de 2026, un mes histórico para unos 6,4 millones de búlgaros. El único periodo en el que dos monedas coexisten, el lev búlgaro y el euro, antes de que el país adopte plenamente el euro como moneda de curso legal. Frente al Banco Nacional de Bulgaria, la gente hace fila, cambiando levas y comprando euros. Algunos han estado esperando desde primera hora de la mañana.
Me he dicho a mí mismo que debo tener paciencia, así que no me molesta la espera, estará bien. There are a lot of people in front of me and it's not moving at all. We travel quite a lot. My husband travels a lot, and to just have one currency would be super helpful for him. El Estado balcánico es el 21º país en adoptar la moneda única europea entre los 27 Estados miembros y el único que utiliza el alfabeto cirílico. Para la ex viceprimera ministra Marilla Gabriel, la nueva moneda es prueba de que el orgullo nacional y los valores europeos pueden prosperar juntos. Por primera vez, quizás los símbolos búlgaros, que son figuras históricas de las que estamos muy orgullosos, circularán por toda Europa. Y eso para mí es prestigio, para mí es un reconocimiento de la historia búlgara y de la participación de Bulgaria en la Unión Europea. La inflación inestable de Bulgaria es la razón por la que el país no pudo cumplir los criterios para unirse antes a la eurozona, según este economista. Como consecuencia de los acontecimientos de 2022 a 2023, la guerra, los precios del petróleo, el aumento de los costes laborales y muchos otros problemas relacionados, Bulgaria tuvo una inflación muy alta, de hasta el 17 a 18% en algunos meses interanuales. Solo estábamos en camino de cumplir los criterios a comienzos de 2024. Sin embargo, Bulgaria sigue siendo el país más pobre de la Unión Europea. En 2024, casi el 22% de los búlgaros vivían por debajo de la línea de pobreza del país, de unos 380 euros mensuales. Para mucha gente, especialmente de pueblos pequeños y regiones pobres, lo que más importa son los precios de los productos básicos. La pensión de Trendafilka es de 640 levas o 320 euros. 2 o 3 meses antes de entrar en la eurozona, algunos precios subieron. Con mi pensión es muy difícil, pero me las arreglo gracias a la pensión de mi esposo y porque mis hijos me envían dinero. Algunos comerciantes aprovecharon la transición económica y la usaron como excusa para inflar los precios. Este no es el caso de Denitsa, dueña de esta tienda de verduras, quien se ha enfrentado a muchos problemas prácticos. En este momento todas las tiendas, no solo yo, muchos otros comerciantes somos prácticamente casas de cambio gratuitas. Sin embargo, los mitos sobre la eurozona persisten, amplificados por canales sesgados en redes sociales. Lo vi con mis propios ojos. Los precios subieron un 30% en Francia, Alemania y España cuando entraron en la eurozona. Eso es lo que pasará en Bulgaria también. Pero mucha gente está manipulada porque escucha lo que dice la televisión. Para mí no nos espera nada bueno. Una percepción lejos de la realidad. Tras la entrada de estos países en la eurozona, la inflación allí fue de entre el 1 y el 3%, según los datos oficiales. La mayoría de los empresarios acogen bien el cambio. Esta fábrica emplea unas 150 personas y se especializa en barras proteicas. Según el Banco Central Europeo, las pequeñas y medianas empresas podrían ahorrar unos 500 millones de euros en costos de cambio de divisas en total. Este es el caso de Valentin Strekalovsky, que exporta el 95% de su producción. La eurozona nos dará una gran oportunidad para expandirnos aún más y nos permitirá ahorrar dinero en impuestos bancarios al operar en la misma moneda. La transición, sin embargo, no llegó sin oposición política y civil. En 2025, el 49% de los búlgaros estaban en contra del euro, según una encuesta de Eurobarómetro. Incluso el expresidente Rumen Radev, quien dimitió en enero de 2026 y es visto por algunos como prorruso, dijo que los búlgaros debieron haber sido consultados antes en un referéndum. Bulgaria reunió suficientes firmas para tener un referéndum y decidir si entrar en la eurozona. Esto fue bloqueado por los líderes búlgaros, que son marionetas de los burócratas de Bruselas. Cuando gobernemos el país, haremos todo lo posible para que Bulgaria salga de la eurozona. Nada bueno nos espera.
Los canales prorrusos en redes sociales difundieron continuamente campañas de desinformación contra la eurozona durante 2025. Mientras tanto, los partidos anti-OTAN y populistas esperan explotar estas campañas para su propio beneficio político, especialmente cuando las elecciones, las octavas en 5 años, están a la vuelta de la esquina. La coalición gobernante dimitió a mediados de diciembre, empujada por masivas protestas antigubernamentales. Hasta 150.000 personas en todo Bulgaria se manifestaron contra el proyecto del presupuesto de 2026 y contra la corrupción en el país. Laura Georgieva es abogada de una fundación que investiga y expone la corrupción. La educación está en muy mal estado, el sistema de salud está en muy mal estado, así que por supuesto son víctimas de la corrupción. En el actual gobierno interino, el viceministro de Economía cree que la eurozona ayudará a combatir parte de estos problemas. En los últimos meses antes de unirnos a la eurozona, tuvimos mucha gente mostrando demasiado efectivo y tuvieron que demostrar su origen porque debían convertirlo en euros. Con la transición al euro, las promesas de mayor transparencia económica alimentan expectativas de cambio. Bueno, espero que les haya gustado este reportaje. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más noticias.